En el Evangelio de Juan, capítulo 3, y el título de esta predicación se llama Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre, es un tema algo evangelístico, pero también es congregacional, que habla para la iglesia. Y ahí en Juan capítulo 3 nos ponemos en pie, hermanos, para darle lectura a la palabra de Dios. Y con eso también quiero mandar un saludo a los hermanos que nos escuchan y que nos siguen por medio de los medios sociales. No le apague y escuche la palabra de Dios, ¿sí? Y oro para que el Señor hable a sus vidas también. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hablemos con el Padre. Padre, venimos ante ti, Señor. Venimos, Señor, a que nos hables, Señor, a nuestro corazón, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Sabemos de que tú eres misericordioso y hoy en la mañana hemos visto tu misericordia, Señor, al permitirnos, Señor, abrir los ojos, Señor, porque no nos pagaste conforme a nuestros pecados, Señor, porque nuestra naturaleza caída, Señor, que venimos arrastrando, Señor, te fallamos y venimos a ponernos a cuentas contigo, Señor. Pero también, Señor, te venimos a dar gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas a nuestro oído espiritual, Señor. Y tú tienes un mensaje, Señor, que se estuvo preparando en el tercer cielo, Señor, para esta congregación, Señor, y para todos aquellos, Señor, que nos escuchen a través de los medios, Señor. Oro, Señor, para que seas tú, Señor, usándome, Señor, para que llegue a sus vidas tu palabra, Señor, a sus corazones, Señor, y que tomen una decisión, Señor, de seguirte y de santificarse cada día más, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Aquí vemos que es una conversación entre lo que es Nicodemo. Dice que era un fariseo. Pero tenía un conocimiento solamente de Jesús en cuanto él decía: sabemos que eres maestro. Lo dice en plural, por eso se entiende de que él y algunos otros fariseos lo aceptaban y lo reconocían no como el Hijo de Dios, sino como un maestro de las Escrituras. Pero vemos más adelante de que el Señor Jesucristo, como antes de que lo empiece vamos a decir, a exaltarlo, Jesús le pone un alto. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tomemos en cuenta las palabras que dice el Señor Jesucristo. Dice: no puede ver el reino de Dios, no puede discernir espiritualmente. Porque Pablo menciona en 1 Corintios, menciona que esto se debe de discernir espiritualmente. Es imposible de que una persona entienda esto, lo que es nacer de nuevo, porque, bueno, lo que dice, lo quieren entender naturalmente y no se puede entender. ¿Cómo es que? Y Nicodemo hace una pregunta, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él hizo una pregunta natural. Pero más adelante el Señor Jesucristo le dice: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Ahora yo diría: ¿vas a la iglesia y no entiendes esto? Ahora, dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Ahora, veamos esto cuando dice de agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo con métodos o con libros que inclusive o una película o una canción. No. Nosotros nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios. No hay otro medio de salvación sino su palabra. La palabra, vamos a decir, es la semilla. La semilla es esa simiente incorruptible que viene a nuestras vidas para que ahora nosotros entendamos sobre lo que es el agua. Y también dice, y del Espíritu, porque es a través del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos confronta. Por eso menciona, dice el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre que envíe el Consolador, el cual los guiará. También menciona, dice, los guiará para que también tomemos una decisión cuando nosotros voluntariamente podamos decir, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, lo que el Señor quiere, el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es de convencernos de pecado. ¿Cuál pecado? De creer en Él, de creer en Él. Más bien el pecado es de no creer en Él. Nos confronta y nos dice, no, tienes que creer en Jesús. Y al creer en Jesús nacemos de nuevo. Ahora, después de nacer de nuevo, ya viene un proceso en el cual se llama la santificación, antes de llegar a lo que es la glorificación. Dice, por eso dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Es muy clara la palabra de Dios, no puede entrar. Pero es que yo iba a la iglesia, pero es que yo hacía esto. Y el Señor Jesucristo menciona en Mateo, después de las bienaventuranzas, después del sermón del monte, él concluye con unas palabras y dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio, el día que vamos a estar delante de Dios, y dice, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y eso lo habla la iglesia, porque los que están afuera, ellos no predican, no sacan demonios, no, al contrario, se endemonian más. Por eso ya más adelante entendemos de que el reino de Dios, el Señor Jesucristo decía esto en el comienzo de su ministerio, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Él. Entonces ahora dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Biblia nos enseña, nos da evidencia desde la creación, cómo Dios, desde la creación, deja un principio. Todo se reproduce según su género. ¿Cómo así? Bueno, el género, por ejemplo, de los caballos, un género de los caballos, bueno, hay en el mismo género, por ejemplo, caballo, pues está el burro, está la cebra, pero son del mismo género, ¿me explico? O sea, son como familiares, ¿me explico? Porque es un género, no se van a mezclar con los peces o con las águilas, no, es un género. Y el Señor, en la creación, Dios deja un principio, dice, por ejemplo, los árboles. Un durazno, bueno, no se va a mezclar con un plátano. No, porque todo se reproduce según su género. Génesis viene de la palabra comienzo, donde es los genes que nosotros traemos. Y dice Dios, hagamos al hombre y semejanza nuestra. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo espíritu, cuerpo y alma. Cuando dice, Dios nos forma de la tierra, nos toma de la tierra y hace ese monito de tierra. Y dice que cuando sopló el espíritu, el hombre llega a ser un alma viviente. Espíritu, cuerpo y alma. Ahí más adelante, ya después nos vamos a reproducir, ahora sí que por sentido común, en la unión de un hombre y una mujer. Bueno, es la procreación. Ciertamente nuestro padre Adán pecó. El pecado viene por el hombre, no por la mujer. El pecado es el que transmite el pecado original, y todos pecamos porque nos reproducimos, porque todo se va reproduciendo según su género.
Y aquí el Señor Jesucristo dice, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del pecado, pues es pecador. ¿Me expliqué? Por ejemplo, el salmista David menciona, dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba transmitiendo en la unión cuando somos adultos, cuando se unió el Padre y la Madre, la unión de las dos personas, obviamente nació un fruto. ¿Qué es? Pues fuiste tú. Y en ese, cuando naciste, el Padre pasó el pecado, transmitió el pecado. Es por eso de que si María hubiera concebido de José, José hubiera transmitido el pecado. Pero el ángel le dijo a María, le dijo a José, lo que en María está en su vientre, del Espíritu Santo es. Por eso no heredó el pecado original, no heredó el pecado. Entonces era imposible que él pecara porque no tenía esa naturaleza de pecado. Él es santo. Entonces cuando ya nace de la humanidad de María, pero no se contaminó con el pecado, porque el que transmite el pecado es el hombre. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú y yo heredamos el pecado original. Los niños, así como fueron así formaditos, llevan el pecado dentro. Tus abuelitos también llevan el pecado dentro. Todo ser humano. Tu mamá, tus tíos, los que más quieras, llevan el pecado adentro. Entonces, es obvio de que cuando nosotros pecamos, porque esa es nuestra naturaleza. Ahora, ya como hijos de Dios, ya tenemos la doble naturaleza. Y si hay algo en lo cual todos los seres humanos nos parecemos, es en el pecado, sin importar nacionalidad, género, edad, posición social o creencia espiritual. Todos pecamos. Que los budistas también pecan, los testigos de Jehová también pecan, los católicos también pecan. Todos somos pecadores. Por eso el Señor Jesucristo, es por eso que dice, el que es nacido de la carne, carne es. Esa es su naturaleza. ¿Qué esperabas que un hombre haga? Es que dijo mi mamá que no me casara contigo porque dijo que todos los hombres son iguales. Sí, porque somos pecadores. Y los hombres decimos de las mujeres, todas las mujeres son iguales. Sí, porque son pecadoras también. El pecado no es exclusivo del hombre. No, al hombre nos da la responsabilidad y la Biblia está más dirigida al varón porque somos los responsables como autoridad en la casa. Sin embargo, el hecho de que sean mujeres no las excluye del pecado o de la condenación. Amén. Amén, hermanitas. Paz de Cristo. En Gálatas 5:19 al 21 menciona esto, el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Imagínense si menciona todos los pecados. Pues no. Dice, y cosas semejantes. El fumar también es cosa semejante. La televisión también, cuando no ves lo que te edifica. Dice, y cosas semejantes a estas, dice, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, veamos esto. Los que practican. ¿Tú y yo no pecamos? Claro que pecamos. El apóstol Juan menciona en su primera carta, hijitos, si alguno dice que no comete pecado, sea Dios mentiroso. Entonces, pastor, ¿qué? Entonces no somos, la paga del pecado es muerte, pero recuerda de que alguien se sentó en el banquillo de los acusados y llevó tu pecado. Quiere decir que ya no hay condenación a los que están en Cristo, según Pablo en Romanos. Ahora, veamos esto, si dice, hijitos, si alguno pecare, le habla a la iglesia. Si usted pecó ayer, hoy en la mañana, se enojó con su esposa y ahí vienen peleándose, y ya entraron aquí y esa puerta los transformó. Hermanitos, haces el efecto, esa puerta me la quiero llevar a veces a todos lados.
Ahí viene el pastor. A lo mejor el pastor no le tiene miedo, pero a la puerta a lo mejor sí le tienen miedo, porque cruzan esa puerta y se transforman. Transformers. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que menciona Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica, quiere decir uno tras otro. Dice, más en nosotros, dice, el Señor ha venido y ha deshecho las obras del diablo. ¿Cuál era la obra del diablo? El pecado que estaba en nosotros. ¿Cómo? Quiere decirme, la palabra de Dios es una espada y corta de tajo la fuente donde emanaban los pecados. Ya no practicamos el pecado, pecamos porque estamos en la carne. Tenemos las dos naturalezas, amén. Es por eso que hay una lucha, menciona Pablo en Gálatas. La carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ahí están peleándose. Tú querías venir a la iglesia desde anoche, ay, yo quiero ir a la iglesia, pero la carne te decía, no, no vayas. No, mira que la sábana está bien rica. No, mira que vamos a ver el programa. No, no vayas. Y a algunos les ganó la carne. Y a ustedes pues les ganó el Señor. Amén. Okay. En este caso ganó el Señor, no les ganó el Señor. Ahora dice, manifiestas son las obras de la carne. Dice, bueno, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden entrar en el reino de Dios. ¿La salvación es por obras? No es por obras. Las obras simplemente evidencian quiénes somos. Si somos de la carne, somos nacidos de la carne o somos nacidos del Espíritu. Cuando menciona así, lo que es nacido de la carne es lo natural. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, y lo dice con E mayúscula, está escrito con E mayúscula, porque lo que es del Espíritu de Dios, la que nos confrontó y nos dimos cuenta de nuestros pecados, que habíamos violado los mandamientos de Dios, nos compungió el Espíritu y nos redarguye y venimos, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase. Ahora dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, habla de una nueva naturaleza. Dice, cuando menciona a una nueva criatura, es porque miren, Dios había dado la palabra a los hebreos, a los judíos. Ahí estaba la palabra. Nosotros no conocíamos, éramos los paganos, teníamos muchos dioses. Ahí andábamos. Pero dice que de los dos hizo un pueblo nuevo. Ya no era solamente para los judíos, para ellos era la salvación. Para nosotros no. Pero cuando Jesús muere, no es que rompa el compromiso, sino que como ya está muerto, ni modo que el esposo esté ligado, o la esposa esté ligada al esposo, o el esposo, no, pues ya están muertos. Está muerto, en este caso el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, ahora el Señor Jesucristo mira a todas las naciones. Por eso menciona la promesa de Dios que a través de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Porque es a través de la simiente de Abraham, de Cristo Jesús, que íbamos a alcanzar la salvación. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos una nueva criatura. Ya no solamente de la carne, ya no solamente los judíos, ya no solamente los totonacas, los mexicas, los toltecas, no. También ellos, al creer en el Señor Jesucristo, llegan a ser una nueva criatura. Algo que no había, una especie que no había antes. Es por eso que trastornamos. Dice, ahí vienen los cristianos que trastornan al pueblo, al mundo entero. Porque ¿cómo que siendo ricos venden todo y lo dan a los pobres? ¿Cómo que aquel borrachento, cómo que aquel maldiciente ahora son una nueva criatura? ¿Amén? ¿Somos o no somos? ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que ya no pecamos? No, sí seguimos pecando porque tenemos la doble naturaleza. En este caso, ¿qué significa nacer de nuevo? Miren lo que dice el apóstol Juan aquí también aquí en el libro de Juan. Menciona, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Les dio autoridad de ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Quiere decir que no es nacido de la carne, ¿no? Esa carne ya por eso vivimos, porque nacimos de la carne. ¿Me explico? Nacimos del vientre de nuestra madre. Dice, sino que ahora por haber creído en el Señor Jesucristo, nos da potestad, nos da autoridad de ahora de ser hechos hijos de Dios. Dice, versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, es lo que significa el nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo es como el grano de trigo, dijo el Señor Jesucristo. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Si el frijolito, si una semilla no muere, no puede llevar fruto. El frijolito muere porque se abre para que nazca la espiga. Y nosotros tenemos que morir a la carne, que dentro de nosotros surja lo espiritual. Somos dos naturalezas, y en esas dos naturalezas, ya como creyentes, si usted es creyente, bueno, tiene doble naturaleza o doble nacionalidad. La del reino terrenal y la del reino espiritual. La del reino natural, esa no va a heredar el reino de Dios. La carne jamás va a ser regenerada. No, la carne esa te va a decir, no, cómetelo, róbatelo, llévatelo. Pero la del espíritu, esa es la que va a heredar el reino de Dios. Y al nacer de nuevo, entramos en el reino de Dios. ¿Me expliqué? Gloria a Dios. Habla de sufrir una metamorfosis. Es como las mariposas, ¿sí? De ser gusanos, de ser, ¿cómo se llaman? Orugas. Imagínense, el gusano no anda volando. Y el gusano siempre anda con la mirada así para abajo, en lo terrenal. Y se arrastra. Pues ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Qué no dice que nos sacó de lo más vil, miserable, necio, lo más sucio de este mundo? Así andábamos como gusanos. No se ofenda. Más bien oféndase para que haya un entendimiento. Pero al creer en el Señor Jesucristo, ese gusanito va saliendo de su capullo. Y es un esfuerzo, hace un esfuerzo porque si no es de que, ya me lo quito y ya salgo. No, implica un esfuerzo. No porque la salvación implique un esfuerzo en nosotros. No, ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Sin embargo, en ese proceso en el que ya vas a ser mariposa, pero implica el esfuerzo. ¿El esfuerzo qué es? La santificación, hermanos. ¿Cómo es que vamos a volar? Miren, Dios no nos va a poner, no nos puso para que nos veamos así bonitos, no. Dios ahora sí que somos hijos de Dios para que demos testimonio y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Que no nos avergoncemos, que muera nuestro yo, que machequemos nuestra carne. Y en ese proceso pues es doloroso cuando la palabra me confronta. Eres mal padre, eres mala esposa, eres un mentiroso, eres un ladrón, y duele. Y en ese proceso yo decido esforzarme para salir de mi capullo, para volar. En este caso, Dios nos da las herramientas, la palabra de Dios. No hay ningún otro método, ni filosofía o psicología que pueda transformar la vida de un ser humano. Usted está aquí porque hizo caso a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo no lo traje a fuerzas. No, usted creyó en el mensaje de la salvación y bueno, en ese mensaje quiero alimentarme, porque el pan primeramente dice, yo soy el pan de vida, el que no come de mí no puede heredar la vida eterna. El primero es para probar de él. Dice, cuando él partió el pan, él dijo, yo soy el pan de vida también. Comemos de él, pero ahora seguimos comiendo para nutrición. De nada serviría una hostia. De nada serviría un pedazo de pan, ya me lo comí, que ya soy otra criatura. No, hay un proceso, el proceso de la santificación. Y en el proceso de la santificación es venir a seguir alimentándonos. No quedar como niños o anémicos ahí en la iglesia. Dios no nos salvó para nomás ocupar una banca. No, hay un trabajo en el cual a través de esa metamorfosis ahora sí podemos... O sea, el nacer de nuevo, ahora sí podemos hacer las cosas que antes no podíamos hacer. Antes, ¿cuándo le podía decir a sus parientes,
no a la cerveza. No, hasta le decían, si no te la tomas, te baño en ella. Y no, sírvamela. ¿Cuántas llevas? 3, échame 3. ¿Cuándo podía decir usted, o cómo podría dejar usted de decir maldiciones? No podía, una tras otra salían. Ahora que la palabra de Dios nos confronta, eso es pecado. Que vamos a dar testimonio de cada palabra ociosa que digamos. Y los maldicientes también menciona. Amén. Okay. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. En 1 de Pedro nos va a hablar sobre lo que es la santificación. Ahora, pero de nada serviría yo hablarles de la santificación si usted no ha nacido de nuevo. La carne, como mencioné, no puede ser regenerada. Pero si usted ha creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, bueno, ya nació de nuevo. Ya nació de nuevo. ¿Y ahora qué? Por eso Pablo menciona en Romanos. Ahí espérenme en Pedro. En Romanos el apóstol Pablo enseña esto, dice, porque todo lo que nos pasa es para bien a los que están en Cristo. Cuando dice esto, menciona, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, déjenme, tengo aquí poquito. La imagen del Hijo, la imagen del hombre, ¿sí? Como quedó dañada. ¿Sí? Amén. Por eso pecamos, porque quedó dañada, porque el hombre murió espiritualmente. Mas ahora, a través de la palabra de Dios, el proceso en el cual estamos llevando la que es la santificación, en ese proceso el Señor nos da el propósito por qué pasamos por aflicciones. Por eso menciona, dice, y sabemos, habla de conocimiento, entendimiento, que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Y si usted está aquí es porque está en el propósito de Dios, para que escuche y aprenda y pueda entender y no sea ignorante de las Escrituras. Dice, a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. La imagen del Hijo, nosotros ya no llevamos la imagen del Hijo. Por esencia traíamos la imagen de Dios solamente, pero no porque habíamos muerto espiritualmente. Y la muerte espiritual trajo la muerte física. Espíritu, cuerpo y alma. ¿Cómo? Dice, si comes de este árbol ciertamente morirás. Murió el hombre. Muere el hombre y trajo la muerte para todos. En ese momento, cuando murió el hombre, simplemente ahora es carne, alma y carne. Y trae la esencia del Espíritu, porque pues, ¿cómo podríamos escuchar la voz de Dios aún así como inconversos? ¿Me explico? Por eso hacemos cosas, perdonamos, amamos, pero como la carne, no como con la esencia de Dios, porque la imagen de Cristo, la imagen de Dios ya había quedado muerto espiritualmente. Pero ahora, a través del conocimiento de la palabra de Dios, ahora el Señor está formando la imagen de Cristo en nosotros. Por eso, como decía, ¿qué ven en usted? ¿Ven a un hijo de Dios o ven a un religioso? Ahí viene el religioso, ya nos va a hablar otra vez de la palabra. Va a empezar a atacar la idolatría, No, ¿qué ven en usted? ¿Ven en usted una persona que es misericordiosa, que lleva las buenas nuevas de salvación con entendimiento? Dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora, pero en ese proceso de la justificación está la glorificación, y en medio está la santificación. Y Pedro nos quiere hablar sobre lo que es la santificación. Ahora dice en el capítulo 1, versículo 13. Recuerden esto. De nada serviría este mensaje si usted no es hijo de Dios. Bueno, no es de que no le va a hacer falta o que no pueda entender, pero nadie se puede santificar si no ha sido justificado. ¿Me expliqué? ¿Amén? No hagan que me regrese, por favor. Solamente una persona que ha sido justificada, ahora sí puede santificarse. Una persona que no ha sido justificada, que no ha creído en la sangre de Cristo, esa persona simplemente es un religioso y va a la iglesia y aún así puede alzar sus manos y pueda ahí estar aplaudiendo o inclusive dejar de hacer cosas malas.
pero no ha creído en el Señor Jesucristo. Y lo peor de todo, de que está en una iglesia y puede creer que es un cristiano y no lo es. Eso sí es triste. Y mucho de esto nuestros hijos, desde niños les enseñamos de la palabra de Dios, pero cuando no los confrontamos con la palabra de Dios, ellos pueden llegar a creer que son hijos de Dios. Y como creen que son hijos de Dios, bueno, tal vez dejaron de hacer cosas, o como es el ambiente en el que están creciendo, son como cristianos. Pero no, miren, hoy por hoy muchas iglesias americanas parecen circos, parecen mercados, parecen esto, porque no se les predicó el evangelio, porque muchos de los pastores ya no dejaron de predicar el evangelio. Y las nuevas generaciones, ¿qué les iban a predicar? No generalizo, pero si vemos las estadísticas, se están cerrando más iglesias cristianas que las que se están abriendo. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado la palabra de Dios y meten sus métodos. Metieron el mundo a la iglesia. Ahora, ¿cómo podrían santificarse si no son santos? Santos, ya sabe qué es lo que sí, ser apartado. Dios nos aparta, ¿para qué? ¿Para sentarnos ahí en la banca? No, nos apartó para un propósito, lo que hemos estado aprendiendo en esta serie. Ahora dice, comienza el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:13, dice, por tanto. Y mire, por tanto, no tengo mucho tiempo para entrar a lo que dice atrás, pero también habla de que lo habla la iglesia, no lo habla a los mundanos. Dice, por tanto, ¿ya entendiste? ¿Por qué no podríamos empezar una oración de decir por tanto? Por tanto, va a dar el resultado, o sea, ya concluimos pues de que ya entendiste. Ahora Pedro sí dice, por tanto. Como ya entendiste, ahora sí comienza. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora sí, cíñase, siéntese bien, acomódese bien, traiga su diccionario, traiga su Biblia, haga sus apuntes. Cíñase, dice, cíñase los lomos. Ceñirse los lomos es fajarse, es acomodarse, porque voy a la guerra. Cuando dice, cuando salieron de Egipto, los hebreos, ceñidos vuestros lomos, decía Moisés. Porque estar preparados para la salida de Egipto. Habla de estar velando. Ellos no se durmieron esa noche. Comieron la Pascua esa noche, la primera Pascua, y con el calzado puesto. ¿Por qué? Porque debían de estar preparados, velando ya abrieron las puertas, vámonos, y ya vámonos. Egipto representa el mundo, y usted debe de estar preparado, guardando la palabra de Dios para estar preparado para la venida del Señor. Ahora dice, ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento. Es algo bien importante, hermanos. Si yo no les predico la palabra de Dios, y no porque diga que soy el único, somos los únicos, casa de oración. No. Estamos entendiendo porque nos están enseñando. Amén. Si usted no se santifica, mire, limpio estoy de su sangre. Yo le enseño. Usted toma la decisión de obedecer a Dios, no al pastor, a Dios, porque no le estoy leyendo mi carta. Es la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, los lomos de vuestro entendimiento. Pablo enseña en Romanos capítulo 12, lo dice así, se los leo. Ahí espérenme. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Dice, así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Yo presento mi mente, ya no lo estoy presentando que vengo del mono, que vengo para debatir con Dios. No, yo vengo para entender de la palabra de Dios y permito que la palabra de Dios renueve mis pensamientos, que destruya mis argumentos. Y al mismo momento edifica, es el poder de Dios para transformar a una vida, una persona. Ahora dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios. Cuando dice ser sobrios, ¿qué es lo contrario a ser sobrios? Una persona que está embriagada, que está borracha. Una persona que está borracha no sabe lo que está haciendo. Lo ponen a hacer teatro, cirquería y empieza a dar vueltas. Unos empiezan a quitar la ropa, unos empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque no están conscientes.
Pero aquí dice, no, está consciente, sé consciente de lo que se te está enseñando. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Cuando Jesucristo venga, a estar preparados para la venida del Señor. Estar velando, estar guardando, guardando, reteniendo la palabra de Dios. Dice, versículo 14. Como hijos obedientes. Lo contrario a la obediencia, ¿qué es? Desobediencia. Desobediencia igual a pecado. Pecado igual a muerte. Muerte igual a separación. Ya nomás le faltaba una. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mire, ¿cuáles eran nuestros deseos antes? Yo le puedo decir los míos. A la iglesia, que el pastor ese, no, vamos a curárnosla. O vámonos al juego, o vámonos para acá. Eran mis deseos. Vámonos al baile. Vámonos acá, vamos a despilfarrar lo que tengamos, comamos y bebamos. Eran mis deseos. Y los suyos también, no se haga. El chisme, la mentira, la calumnia, todo el odio, la amargura, todo eso. Pero dice algo, dice, no os conforméis. Pablo menciona ahí mismo en Romanos 12, donde ahorita lo mencioné, dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir al mundo. El mundo está bajo el maligno. Él es el príncipe de las tinieblas y es el que dirige el mundo. No es Trump. Bueno, ahora recuerden de que es cierto que Él es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Sin embargo, el príncipe tiene un límite. ¿Quién está arriba? El rey. ¿Y quién es el rey de reyes y señor de señores? Dios. Satanás tiene un poder permisivo que alza la mano con Job y Dios hasta aquí vas a llegar. El mar llega hasta donde Dios le permite llegar, en la soberanía de Dios. Y Dios permite las aflicciones en tu vida hasta donde Dios, hasta aquí vas a llegar. Lo demás yo me encargo. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Nosotros no vamos a transformar la vida de los demás. Somos testimonios nada más. Y me serán testigos, dijo el Señor Jesucristo. Y me serán mártires por el vituperio de la predicación del evangelio. Sin embargo, el que transforma la vida de las personas es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo hace la obra en ellos, para que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Amén. Cuando usted diga, es que yo lo convertí, usted no convierte ni una mosca. No, somos instrumentos de parte de Dios para que venga la palabra de Dios a las personas y tomen la decisión de hacer un cambio en sus vidas. Dice, los deseos de que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué se postraba a las imágenes? ¿Por qué iba ahí a las peregrinaciones? Ahí andaba ahí en los... ¿Por qué andaba en adulterio? ¿Por qué andaba en el chisme? ¿Por qué andaba robando ahí en su trabajo? Por ignorancia, porque no conocía a Dios. Pero cuando conoce a Dios, usted sabe que Dios es santo, santo, santo. Cuando Pedro estaba ahí en la barca, que le dijo Jesús, ven, vamos a mar adentro. Echa la red. No, pues es que toda la noche hemos estado pescando y no tratado de pescar y no hemos pescado nada. Echa la red, Pedro. La echa y son muchos los peces y dice que se sintió como desnudo delante de Jesús. Dice, apártate de mí que soy pecador. Cuando conoció a Jesús y ahí fue cuando le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Cuando tenemos un encuentro con el Señor hay una transformación en nuestras vidas. Nadie puede ignorar la presencia de Dios, de Jesús en nuestras vidas. La vida de Saulo de Tarso fue transformada. La vida de aquel hombre llamado Zaqueo fue transformada cuando Jesús vino a su casa. Cuando viene la palabra de Dios, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que soy. Yo soy la zarza que habló delante de Moisés. Yo soy el que soy.
Él es el gran yo soy. ¿Quién se va a poner delante? ¿Quién? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, hay unos que están en desobediencia. Son hijos de Dios, sin embargo, están en desobediencia. Y ahí siguen, y ya va a empezar. Le dijiste al pastor, ¿verdad? Le dijiste de mi pecado. No. Mire, están en desobediencia. Mas los rebeldes, esa es otra cosa. Los obstinados, esos no quieren nada. Y bueno, la paga del pecado es muerte. Eso sigue vigente, ¿eh? No, eso no ha cambiado. En cuanto a las personas que no se arrepienten. Dice el versículo 14, ahora dice, que antes tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Miren, mi trabajo es predicar el evangelio, no es de andar atacando a los demás, no. Cuando presentamos la palabra de Dios, es evidente y es confrontativa y es excluyente a todas las iglesias que no predican el evangelio. No estoy en contra ni de los católicos, ni de las personas, no. Ni de los budistas, ni de los musulmanes, ni de los, Irish Christian, no. Como personas, yo quiero que el Señor los toque, los saque de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo que sí estoy en contra es la ideología. Sin embargo, ¿qué voy a hacer? Yo predico el evangelio y confronta. Y cuando nosotros, ahí mencionaba ahorita, los deseos de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, los borrachos, los maldicientes, los mentirosos, los adúlteros, los homosexuales, los que se echan con varón, los idólatras. Dice, no heredarán el reino de Dios. Por más que usted quiera, es que bueno, que tantito. Ese tantito lo puede apartar una eternidad. O si usted dice, no, bueno, ahí dice, pero yo pienso que no es para tanto. Y la palabra nos confronta. A mí me confronta y me sigue confrontando. ¿Tú crees que ese me confronta y me abre más el entendimiento? Entonces es por esto. Y fíjense lo que sigue diciendo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, que hagamos una diferencia entre los demás y nosotros. Que la luz de Cristo que está en nosotros aluce el entendimiento de los demás. Como la prédica pasada. Ahora dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién lo dijo? ¿El apóstol? Bueno, era santo porque había sido llamado a la santidad. Pero de lo que está hablando dice, Dios es santo, 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 3 veces santo. Quiere decir que hay pureza, quiere decir que no hay nada de oscuridad, no hay nada de tinieblas, no hay nada de pecado. Dice que a Jesús no se le encontró mentira, engaño en su boca, porque hablaba de su santidad. Porque ahora sí podemos ser santos. ¿Por qué ahora sí podemos ser santos? Haciéndolo pregunta. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Miren, esta reunión sin el Espíritu Santo es una reunión cualquiera. Su vida, el hecho de que usted quiera dejar de tomar, de dejar de hacer cosas malas en sus fuerzas, va a caer tarde que temprano. Pero en las fuerzas, no en nuestro poder, dice Pablo, no es de un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora tenemos dominio propio porque no es nuestro dominio en sí, sino es el poder de Cristo en nosotros para decirle no al pecado, decirle no a la prostituta, decirle no a la mentira, decirle no al robo. Poder. Ahora sí podemos hacer las cosas que no podíamos hacer antes. Ahora está aquí. Mira, antes se burlaba usted de los cristianos y ahora ya está aquí. ¿No es cierto? Digo algunos. ¿Sí o no, bro? ¿Qué dijo amén? Sí. Sí, pues así es. Yo me burlaba de los cristianos. Yo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia. Y mire, ahora está de este lado. Por la gracia de Dios y la misericordia. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora, aquí lo dice, si invocáis al Padre. ¿Pero por qué? Porque ahora somos hijos de Dios.
Las personas allá afuera no pueden invocar a Dios. Pablo menciona en Romanos, si invocares al Señor serás salvo. Sí, pero el invocar habla de clamar. No, los otros piden nada más. O se enojan con Dios. ¿Y por qué me quitaste mis hijos? ¿Y por qué perdí el trabajo? ¿Y por qué esto, lo otro? No, el clamar es necesito de la salvación. Y dice, si clamamos como, dice, y si invocáis por Padre. Mire, está la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Pero si no nos comportamos como hijos, ¿qué hubo? Dice el Señor, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Santo. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La semana pasada que estaba compartiendo, mencioné algunos versículos, dice que con temor y temblor, menciona Pablo en Romanos capítulo 5. Menciona, dice, que servir al Señor y seguir al Señor con temor y temblor. No porque le tengamos miedo, sino porque tenemos miedo de su santidad. Tenemos miedo de, no tanto así de que le tengamos un pánico o terror, sino de temor de fallarle. Y eso nos debe de dirigir ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, siguiendo al Señor como el autor y consumador de la fe. Pero dice otra cosa, dice, conducíos en temor todo el tiempo, no nada más el domingo, no todos los días, dice, de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Vamos a hacer peregrinaciones en la marcha o vamos a seguir aquí? No, cuando habla de peregrinación, Faraón le pregunta a Jacob, dijo, ¿cuántos años tienes? Dijo, pues no recuerdo cuántos. Vamos a decir, tengo 90 años de peregrinación. ¿Qué significa esto? Un peregrino es alguien que no tiene una casa y anda peregrinando. Dice que, hablando de los hombres de la fe, los héroes de la fe, que menciona Hebreos capítulo 11, y dice, y Abraham, dice que saludaba al invisible, saludaba a Dios como viendo al invisible, porque no se pusieron a hacer edificios, casas, sabiendo de que toda la tierra era de ellos. Dijo, no, porque ellos entendían de que tenían una casa celestial construida, no de hecha de mano, sino el autor, y el autor era el mismo Dios. Por eso él mencionaba, somos peregrinos aquí. Si usted se enfoca en las cosas terrenales va a quedar. Ahora, eso no quiere decir de que no construya casas o no estudie o no planifique para sus hijos. No ese no es el tema. Sino que nuestros tesoros están allá arriba. Amén. Ahora dice, fíjense cómo sigue diciendo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí vuelve otra vez a hablar, sabiendo, conociendo, hermanos. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué ahora puedo hacer las cosas que no podía hacer antes? ¿Por qué? Porque ya conozco, ya entiendo. La diferencia de conocer, de saber, es desconocer e ignorar. Hay algunos que van a la iglesia, pero no quieren aprender nada. No, yo con Juan 3:16 con eso tengo. ¿Y cómo solucionarías tu matrimonio? ¿Cómo solucionarías tus finanzas? ¿Cómo solucionarías los problemas en tu familia con tus hijos? Que resultó lesbiana, que resultó un borracho, que resultó un adicto a las drogas. ¿Cómo arreglarías esos problemas? Solamente conociendo de la palabra de Dios. Amén. No hay otra manera, hermano. Si quiere ir con un psicólogo, vaya. Pero le va a dar los métodos del hombre. Pero si va a la palabra de Dios, aquí están las respuestas. Si algo se tuerce, aquí está, pues Él nos creó. Mismo que se le haya olvidado. No, hermanos. Aquí están todas las respuestas.
Obviamente, miren, esto lo digo igual para las otras iglesias. No todos en su iglesia están capacitados para aconsejar. Si va con un nuevo, o si tiene problemas en su matrimonio y va con otra persona que tiene problemas, ¿qué consejo le va a dar? Pues no. ¿Un ciego va a guiar a otro ciego? Pues no. No. Hay personas que Dios pone, en este caso liderazgo, pone personas, porque tampoco esto no lo da el tiempo, Puede ser que diga, yo tengo 20 años de cristiano, ¿y qué te pasa, mija? Si sigues en lo mismo, tropezando en lo mismo. ¿Cómo podrías dar de gracia lo que no has aceptado de gracia? El consejo de Dios. ¿Daríamos algo que no tenemos? Es imposible, hermanos. ¿Amén? Bueno, eso es de paso también. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué? De lo que es nacido de la carne. Dice, la cual recibiste de vuestros padres. Ahí está. ¿Cómo lo recibí? Cuando heredé el pecado original. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios no pagó con oro. Él es el dueño del oro y la plata. Pero no pagó con eso. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En los versículos anteriores de los que estamos hablando, menciona de las personas, por ejemplo en el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Ellos no recibieron lo prometido, están con el Señor. Sin embargo, vamos a decir, todo lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento, son sombras y figuras del que había de venir. Apuntaba a Cristo. Mire, ahora nosotros ya tenemos la película terminada. Ya no hay para atrás, hermanos. No hay 3 caminos, 2 caminos. Hay un solo camino. Decida, hermano. No juegue con su eternidad, no juegue con su tiempo. Aquí dice, ceñidos vuestros lomos. Dice, versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habla algo bien claro, hermanos, de la resurrección. De las 3 verdades del Evangelio. Cristo nació sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo por medio de la Virgen María. 2, que murió. La segunda verdad, que murió y resucitó. Son 2 cosas ahí. Murió, ¿cierto? Todos vamos a morir. Pero resucitó. Eso hace la diferencia, hermanos. La tumba quedó vacía. Resucitó. Dice, si confesares con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Menciona Pablo en Corintios, dice, si no crees en la resurrección, creíste en vano y no sois salvos. De nada serviría el venir a la iglesia y no creemos en la resurrección. Pablo dice, algunos dicen entre ustedes, a los corintios, dicen que ya no existe la resurrección. Entonces, si no existe la resurrección, tampoco Cristo resucitó. Entonces siguen en sus pecados. ¿Qué esperanza tenemos? Comamos y bebamos. Pero dice, más Cristo resucitado de entre los muertos. Eso es donde está nuestra esperanza. Dice, para vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado. Dice Pablo en Efesios, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, habiéndola purificado con el lavamiento de su palabra. El agua, la palabra,
purificado, limpiado. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies, lo que di la enseñanza el otro día? Es cierto, y ustedes ya son limpios, ya son salvos, pero te ensucias, mi hijo. Necesito santificarte. Necesito limpiarte los pies, Pedro, porque te ensucias. Si no, no tienes parte conmigo. No tienes entrada en el reino de Dios. Pero ya soy salvo. No, es que necesito limpiarte, porque te desviaste. Ahorita lo voy a enseñar. Repito el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo ¿qué? Renacidos, nacer de nuevo. Aquí no dice que vas a nacer de nuevo, no, es que ya renaciste, ya naciste, ya sufriste la metamorfosis. Ya soy nueva criatura. Los que están en Cristo no hay condenación, nueva criatura somos. Amén. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible que está hablando aquí? La que heredamos de nuestros padres, como menciona acá, dice versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, la corruptible. Dice, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si la palabra de Dios vive, o más bien está viva y activa dentro de ti, dice, el cielo y la tierra pasarán, los cielos y la tierra, mas su palabra, la nueva criatura, el que nació de nuevo en Cristo Jesús, no pasará. ¿Lo entiende? Ahí está, la salvación es eterna. Vamos a ver qué más dice. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está. ¿De qué sirve tu casota? ¿De qué sirve el trabajo? ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirve todo eso? Por eso dice, la gloria del hombre. ¿De qué sirve? Pues míralos. Decía Jesús, mirad los campos. Mirad, ni Salomón se vistió como los campos, como los lirios del campo. Habla de que hay algo mejor para nosotros. Y dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Okay? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ay, ¿sabes que no soy salvo? Sí, eres salvo. Necesito del pan de vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo aquel que no, ok, ya nací de Dios, ok. Necesitas alimentarte, mijo. Hay muchas iglesias que están anémicas porque les dan métodos del mundo nada más, o los manejan con emociones y salen emocionados, pero la emoción no produce fruto. Lo que produce fruto es la palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto? Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Sobre tales cosas no hay ley, no hay condenación. Amén. Ahora dice, no adulterada. Quiere decir que no le estamos poniendo conceptos de nosotros. Bueno, ahí dice Pedro, pero ese me hace que Pedro era bien arrebatado. No, yo creo que Pablo dice, no te equivoques, pastor. Yo tengo ese compromiso delante de Dios con ustedes. Estudiar la palabra para traerles la palabra de Dios con entendimiento. Me puedo equivocar como ser humano. Y me he equivocado y debo de reconocer. Sin embargo, son almas y son eternas. Y yo le voy a rendir cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Igual que mis pastores.
Por eso ellos, oye, pues hasta ahorita no me han reprendido, pero yo sigo aprendiendo de ellos. Igual escucho, ay, gloria a Dios. Ay, miren, yo escucho pastores que digo, yo me la paso orando por ellos. Sígueles dando, Señor. Gracias por la revelación que les das, porque sé que algunos otros también se alimentan de lo que yo les comparto. Aquí no es de envidias, hermanos. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Yo tengo 20 años. No, hermanos. Mi congregación está más grande. No, esto no debe de ser así, hermanos. Somos hermanos. Amén. Ahora dice, repito el 2 para que se entienda el 3. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis guardado habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, ese si es que, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja ver? De que no, se desviaron, o no creyeron, estaban en la iglesia, pero dice, si es que habéis guardado, habla de, haber gustado. Quiere decir que si has entendido, que si has nacido de nuevo. Fíjense, cuando dice de gustar, fíjense, les llevo una escritura rápidamente en Colosenses 3:1. Ya estoy terminando, hermanos. En Colosenses, voy a leer un poquito, pero dice, 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, nos sigue hablando ahora Pablo. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como los gusanos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Habla de la glorificación. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, que cuando vivíais en ellas. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo vivíamos antes? Dice que andábamos en ellas antes. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Habla de dar testimonio. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez, el entender, hermanos, comprender, crecer en la iglesia, crecer en ir de gloria en gloria. Voy aprendiendo más. ¿Qué he aprendido en esta serie de la santidad, de la santificación? Miren, algunos yo veo que apuntan. Algunos, no, yo lo sé. Bueno, tal vez escuchan la grabación. Pero hermanos, apunten. Yo apunto. Sea quien sea, a veces está predicando que, está bueno, y lo apunto para que no se me olvide. Porque voy entendiendo y lo voy acomodando, lo espiritual en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. No se coma todo lo que yo le diga. Compruébelo si lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Fíjese, dice, conocimiento, versículo 11 dice, en donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Dice,
bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en vosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Aquí dice vestíos pues. Miren, quisiera leer más, pero el tiempo se me está yendo. Cuando dice vestíos, pues en otra palabra, en otra escritura dice ser revestidos del nuevo hombre. Mira, cuando dice de ser vestidos, nosotros voy a tomar el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa y bueno, conocemos la historia, como el hijo pródigo llegó hasta lo más vil y despreciable, alimentar a los cerdos, y de ahí nos sacó el Señor, en medio de los cerdos. Cuando dice que hubo un momento en el que él vio, dice, reconoció su pecado. Y estamos aquí porque hemos reconocido nuestro pecado. Pero en ese momento, cuando él se dio cuenta, dijo, entendió. Algo le hizo clic en su cabeza y en su corazón. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí que perezco. ¿Cuántas veces me fui a matar ahí, a trabajar ahí en el trabajo por la avaricia, por la codicia? Y veo que los cristianos tienen hasta más y no los veo preocupados. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? He pecado, reconoció. He pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. He pecado contra Dios. David dijo, he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Sí, pero también había pecado contra Urías, contra Jezabel, contra el pueblo de Israel, porque falló. Pero primero es así, hacia arriba. Tienes que reconocer que has ofendido a Dios. No estás aquí por la más bonita o porque el más inteligente. Estás aquí porque eres pecador. Y aquí huele a pecado. Porque somos pecadores. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí que perezco, volveré a la casa de mi padre. Habla de una conversión después de haber entendido. Ahora entiendo que he violado tus mandamientos. Tu mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero he puesto mi mirada en lo terrenal. Volveré. No se quedó en palabras nada más. Esas palabras tuvieron pies y manos y se dio la vuelta ese joven y volvió a la casa del Padre. Y Dios ha sabido dónde has andado. Yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Dónde andabas anoche? Yo conozco tus obras. Y en ese momento dice que el Padre, viendo lo que venía, fue movido a misericordia. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando reconocemos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Te he fallado, Señor. Ya no tienes que decirle nada, porque el joven llegó y le iba a decir toda su letanía y dijo, lo abrazó, el Padre lo abrazó y lo recibió tal como venía, oloroso a cerdo, hambriento, como vendrían sus ropas apestosas. Así venimos a la casa del Padre. No esperes dejar de tomar para venir a la iglesia. Él te acepta y te recibe tal y como eres, con tu idolatría, con hechicería, con todo como vengas. Te acepta cuando has entendido que has violado sus mandamientos. Y en ese momento el Padre, movido a misericordia, lo abrazó. En tu caminar cristiano debes de haber experimentado el abrazo del Padre. Si no has experimentado ese abrazo del Padre, pregúntate si te has arrepentido o no. Un abrazo consolador. Es que te fallé, Padre. Sí, pero mi Hijo pagó por ti. Es que me merezco el castigo, los azotes, los clavos son para mí, porque reconozco, he pecado. Sí, pero ya mi Hijo pagó por ti.
dice la gente: hey, traerle un vestido nuevo, ser revestidos. Después de que fue justificado, no por sus obras, sino porque creyó en el Padre. Ser revestidos. Y dice que cuando hay un arrepentido hay fiesta en los cielos. Dice traerle un anillo, porque el anillo representa la heredad. Con ese pagaban, con ese firmaban cheques, con eso, este es mi sello, con esto. Y nosotros hemos heredado junto con Cristo, porque somos coherederos junto con Jesús. Hemos recibido un anillo, autoridad que Él ha cedido hacia nosotros. Tráigale calzado nuevo. Te has ensuciado y el Señor nos pone un calzado nuevo. Dice: ¿cómo creerán tus vecinos? ¿Cómo creerán tus familiares si no hay quien les predique? Si no hay quien les diga a tus hijos, a tus hijas, si no hay quien les diga del Cristo Redentor. Dice que llevamos el calzado del Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán de aquel del cual no han oído? Y luego dice: ¿cómo oirán si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos, dice el Señor, cuán hermosos son tus pies cuando das testimonio de mí, cuando anuncias las buenas nuevas de salvación. A través de tu testimonio también, porque te estás santificando. Un vestido nuevo, ser revestidos del Señor. Dios no nos demanda perfección. Él no espera encontrar una iglesia perfecta. Él no espera encontrar una familia perfecta. Él no espera que tu vida sea perfecta, pero sí espera encontrar santidad en nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque sin Cristo nadie verá al Señor. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu a través del sacrificio de Cristo, de haber creído en el sacrificio de Cristo, en su nombre nos ha dado potestad y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, dice el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pongámonos de pie, hermanos. Es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Gracias.
Gracias, Señor, porque has hablado en nuestros corazones. Hemos entendido de tu voluntad, y tu voluntad, tu deseo, Señor, es vuestra santificación. Tú quieres que nos apartemos de pecado, que caminemos en integridad, en honestidad delante de ti, Señor. Tú quieres, Señor, que maduremos y crezcamos, que nos sigamos alimentando de tu palabra, Señor. Que ya después de que hemos nacido de nuevo, que ya después de que hemos recibido el pan de vida, que ya después de que hemos recibido de esa agua viva, ahora quieres que corran desde nuestro interior ríos de agua viva, para que compartamos a los demás, a los sedientos, a los hambrientos, porque bienaventurados son los hambrientos y sedientos de justicia, porque serán saciados. Pero ¿cómo saciarán esa sed si no hay quien vaya y les diga y les comparta de las buenas nuevas? Dando testimonio de nuestra vida, de lo que tú has hecho en nuestra vida, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra esposa, de que es cierto que no somos perfectos, pero ya no somos lo que éramos antes. Y que es a través del conocimiento, el entendimiento que tú nos vas dando, Señor, para que nosotros podamos desempeñar ese conocimiento a través de la sabiduría que nos estás dando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Señor, por la doble naturaleza que nos has dado, Señor. La corruptible, Señor, en la cual entendimos, Señor, de que es a través de tu palabra que nos mata. Mata al hombre, Señor. Mata los pensamientos del hombre corruptible, Señor. Pero ahora, por la nueva nacionalidad que tenemos, la nueva naturaleza, Señor, a través del Espíritu Santo, somos renacidos. Somos revestidos, Señor. Ahora somos salvos por haber creído en tu nombre. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.